Cuando pensé en abrirme este canal de YouTube, la verdad es que uno de los vídeos que quería grabar desde hace mucho tiempo es ese tipo de vídeo que dices, joder, ojalá hubiera visto yo esto, ¿no? Cuando estaba metida en una relación tóxica. Y es que es verdad que cuando tú estás dentro, mmm, no te das cuenta porque tu propio mecanismo de defensa es el justificar las acciones de la otra persona y sobre todo la de degradar tu propio criterio, ¿no? O sea, la de dejarte a ti por tierra con tal de no dar el beneficio de la duda de ¿y si esta persona no está actuando bien?, ¿no? Entonces, cuando alguien te intenta dar consejos, eso, en el caso de que tú muestres que hay problemas y alguien diga déjame que te aconseje, porque muchas veces lo que hemos hecho muchas es que nuestro entorno no tenía ni idea de lo que estaba pasando, simplemente nos veía cada vez peor, pero no se explicaban el por qué, ¿no? Entonces, no siempre cuando estás en una relación tóxica quedas con tus amigas y te desahogas, ¿no? Y entonces tienes su feedback y ya queda en tu mano si hacerlo o no, lo que te han dicho. No, es que muchas veces ni siquiera das signos de estar pasando eso porque tú misma no te das cuenta. Entonces, yo creo que YouTube tiene una cosa que es que crea, ¿no? Recrea un espacio de intimidad donde lo ves a lo mejor por la noche, con tus cascos, es decir, es un pequeño reducto ahí que nadie está viendo lo que ves, ¿no? Por eso me parece una buena plataforma para hablarles a aquellas chicas que estén pensando si están locas ellas, si es algo que están exagerando, si es que les tiene que venir la regla y es que siempre se ponen así, porque ese tipo de comentarios son las primeras muestras de que te estás intentando autoconvencer de que el problema eres tú. Por si no me conoces, yo me llamo Merche, este canal va de tomar decisiones y este vídeo es el que a mí me habría gustado ver en un momento muy oscuro de mi vida. Si bien cuando estás metida en ello no es tan fácil como ver un vídeo y decir pues en ese caso acabo con todo, porque si estás metida hasta el fondo y de hecho déjate que no tengas algún tipo de responsabilidad más grande que la propia relación, ¿no? Como es estar casada, tener hijos o incluso tener una casa en común. Siempre había escuchado, ¿no? que en el amor hay que ceder, que no es lo mismo que estar solo, que hay que hacer ciertos sacrificios. Puedes empezar a asociar que las cosas que estás sintiendo las estás sintiendo por primera vez porque nunca habías estado así de enamorada. Y bueno, puede ser, pero el enamoramiento no deja de ser un chute químico que te puede hacer llegar a pensar que estás inventándote cosas cuando realmente están ocurriendo, ¿no? Que es que no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber hecho aquello, es que es normal que piense así, normal que me haya dicho esto. Y llega un punto en el que cuando echas la vista atrás, sobre todo si tienes la buenísima costumbre de escribirlo todo como yo, dices, ¿cómo es posible que yo haya llegado a pensar esto, ¿no? Si me estás viendo ahora mismo y estás pensando que casualmente últimamente te está costando dormir, que te está costando comer o estás comiendo de más, que no te apetece hacer nada, ni ejercicio ni nada, ni para verte bien, ni para que te vean bien, porque ya qué más da, tú tenías una serie de ideas y de sueños, pero que bueno, que igual eras muy ingenua, que también hay que bajar a la tierra, ¿no? Que hay que hacerse adulto y madurar. No descartes, no digo que sea el motivo 100% seguro, pueden ser miles de otras cosas, pero no descartes que la llegada de esa persona te esté removiendo de una manera que tú no eres capaz de identificar. Y a veces esperamos hasta que es demasiado tarde y cuando ya o pasa algo gordo o nuestro cuerpo se revela y ya no funciona más, que muchas veces los dolores de espalda vienen por pesos que estamos cargando y a veces no son pesos físicos. Entonces quiero decirte que si estás en esta situación, sí, puedes meterte en YouTube, puedes meterte en Instagram, hashtag narcisista, tú puedes buscar la información que quieras. El hecho de que tú ya estés haciendo esas búsquedas ya te está dando la información que necesitas al margen de los resultados que arrojen esas webs. Haz un poco de zoom out y obsérvate preguntándole a ChatGPT si lo que te está pasando es normal y plantéate si haces lo mismo con personas con las que estás bien. Plantéate si tú por las noches te quedas en vela preguntándole a ChatGPT si la relación que tienes con ese amigo o ese hermano es normal. No, porque no te está revolviendo, entonces no necesitas buscar respuestas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú estés cada noche buscando en foros si lo que te pasa es normal, es una red flag o no es una red flag, o sea, ya el hecho de que lo estés buscando es muy significativo. Y ese es el primer paso, el decir, vale, ¿qué pasaría si realmente esto no está funcionando? Muchas veces está en juego simplemente el miedo a la soledad, el miedo a empezar de cero, el miedo a no encontrar a alguien mejor,
que de hecho no encontrar a alguien como tu ex es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Además es que pasa otra cosa. Muchas veces en los inicios pasas por alto cosas que ya eran muy, muy representativas. O sea, normalmente las cosas que te hacen dejar una relación estaban presentes desde el día 1. Lo que pasa es que tú las maquillaste, no le diste importancia, le buscaste una explicación, te gustaba tanto que dijiste, nah, debo haber sido yo. Pero cuando pasa el tiempo, lo que es un mes, 6 meses, un año, 2 años, de repente se convierte en 4, 10 años, 15 años de relación y de repente la excusa pasa a ser ¿cómo lo voy a dejar después de tantos años? Que lo hayas alargado en el tiempo no lo hace más sólido, lo que hace es que hayas perdido más tiempo, perdido / invertido, lo que tú quieras decir, ¿no? Porque seguramente has aprendido mucho de esa relación, por ejemplo, lo que no quieres o lo que no vas a volver a permitir que te hagan. O sea, en el fondo esa relación te ha aportado mucho, mucho sobre lo que no quieres. El hecho de que tú lleves muchos años con alguien no hace que ya no merezca la pena salir de ahí porque total, ya no vas a empezar ahora de cero a los 40, a los 35, a los 50. ¿Por qué no? O sea, ¿qué problema hay? No me entra en la cabeza que alguien a día de hoy pueda decir que ya prácticamente como diciendo, bueno, si es que ya después de 10, 15 años ya me he acostumbrado. Bueno, pues que también te acostumbras a fumar y eso no quiere decir que sea bueno para tu cuerpo, ¿no? Te animo a mantener muchos ratos de soledad porque los momentos en los que estás sola, que normalmente mucha gente los intenta cubrir, ¿no? Con que si Netflix, que si salir, que si beber, que si mantenerse ocupado, que si gimnasio, matarse al gimnasio, o no, o todo lo contrario. Esos momentos de soledad en los que tú intentas no pensar son exactamente los momentos en los que tú puedes llegar a conclusiones que te salven la vida o la integridad moral. Estos son los momentos en los que deberías dejar de buscar opiniones ajenas y plantearte, siendo muy, muy, muy sincera contigo misma, cuánto tiempo más hace falta, qué más hace falta que te pase para que tú tomes la decisión. Y sobre todo, cuanto más tiempo te quedes, más tiempo te va a costar salir y más tiempo te va a costar recuperarte. Porque esto no es un estoy herida, no estoy herida, lo dejo, ya no estoy herida. Es que hay cosas que parecen como raíces de árbol que van hacia adentro, que normalmente es el propio trauma tuyo con el que vienes, el que te hace quedarte en esa relación, pero es que va tan hondo que cuanto más tiempo te quedes, más incapaz te vas a sentir de salir. Presta atención porque realmente no hay nada invisible. Tú lo tienes delante, lo que pasa es que igual no lo quieres ver. Y por eso digo que la soledad es un buen momento para obligarte a enfrentarte a esto, que es que no se va a ir a ningún lado. Incluso si la gente que se va de viaje a ver si así me encuentro a mí mismo y se encuentra con que, como dicen en inglés, ¿no? Wherever you go, there you are. O sea, es que no va a cambiar nada. Tú te llevas puesto a ti mismo, con lo cual tu problema se va contigo. Por mucho que tú digas, voy a desconectar, me va a venir genial No te va a venir genial. Vas a tomar distancia. Y si te viene genial es porque estás tomando distancia. O sea, plantéate qué está significando eso, ¿no? Así que bueno, este es el vídeo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo.